Olá, buenas tardes a todos os que estão aqui, todos que estão em sua casa, sejam muito bem-vindos à nossa charla de hoje. Vamos fazer primeiro uma leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografia de Edivaldo Franco, o mensagem 110. Concédete uma nova oportunidade a tu rival, facilitando-lhe a aproximação. Mantente receptivo. É provável que ele haya cambiado de opinião ao reconhecer o erro e esteja esperando uma nova oportunidade. Todos nos equivocamos e desejamos a oportunidade para reabilitar-nos. Se te encerras em ressentimento e nada queres com ele, tu postura é igual ou mais censurável que a de ele. Não deixes que capricho do amor próprio ou do orgulho herido roube uma excelente oportunidade de ser o vencedor de ti mesmo. Bueno, entonces ahorita vamos a hacer nuestra oración inicial, rogando a nuestro Maestro Jesús, su presencia, que su luz de amor nos envuelva a todos, y a los mentores de nuestro Centro de Estudios Espíritas, Allan Kardec, que nos ayuden a mantenernos en una unión fraterna, con los pensamientos conectados, para este momento que vamos a tener, e que intuyan, protejan e amparem a Marina, que nos brindará a charla de hoje. Que estemos todos unidos por esse sentimento de harmonia e de compreensão. Que assim seja. Buenas tardes a todos, buenas noches, donde sea que estén, aquí presentes o online. Bueno, como estaba al inicio, hoy la charla, nuestra reflexión es para que hablemos de vicios y obsesión. Entonces, antes de empezar a hablar, empezar la reflexión de eso, empecemos entendiendo qué es un vicio. Según la definición de la Real Academia Española, vicio es una inclinación de una persona a realizar actos contrarios a la moral establecida. Es una mala costumbre. En Wikipedia sale que un vicio es toda práctica, conducta o hábito que se considera una falta, un defecto, una enfermedad o un mal hábito. La palabra proviene del latín vitium, que significa falla o defecto. Entonces, un hábito es una conducta que repetimos muchas veces hasta que forman parte de nuestras actividades diarias, se vuelven automáticos. Y el vicio es un mal hábito. El hábito de manera general no es malo. Hay hábitos que hacen bien para nuestra vida, para nuestra salud, pero un vicio es un mal hábito. Para la Organización Mundial de la Salud, el vicio es una enfermedad física y psicoemocional. Pero cuando hablamos de vicios, para que empecemos esa reflexión, ¿qué es lo que viene a la mente de cada uno de nosotros? Probablemente alcohol, cigarrillo, drogas, pero vamos a entender hasta dónde puede llegar un vicio. ¿Cómo funciona o qué ocurre en nuestro cuerpo cuando tenemos un vicio para que eso se vuelva una adicción? No va a ser una clase de biología ni química porque definitivamente no soy la persona indicada para decirlo. Pero bueno, sabemos que hay sustancias que nos hacen sentir bien, como la dopamina, la serotonina, la endorfina, y dependiendo de lo que consumimos, sentimos más esas sustancias, ¿no? Entonces es una sensación de bienestar. Entonces lo que pasa es que nuestro cuerpo sintetiza diversas de esas sustancias placenteras en nuestro organismo y bueno, uno se siente bien, pero luego se genera una dependencia de esa sensación. Y esa dependencia y el uso continuo de algo genera una tolerancia. Bueno, si hago mucho eso o si hago mucho ejercicio en exceso, va a llegar un momento que el efecto de mi cuerpo va a ser diferente.
Entonces necesito más. Y es para donde llega también el abuso. Y entonces si reflexionamos o pensamos en esos vicios que llamamos materiales, y como ven aquí en la foto, es lo que solemos pensar. El alcohol, la nicotina o el mismo juego. Esos son lo que llamamos vicios materiales. Entonces, entrando un poco a hablar de esos vicios, el alcohol es lo que sabemos que es esa droga lícita, ¿no? Permitida. Finalmente, el alcohol en nuestra sociedad está en todos los momentos, sea para celebrar, sea es un momento feliz, si estamos tristes, bueno, me merezco tomar alguito porque hoy fue un día muy pesado, estoy muy cansado. Y bueno, la intención aquí no es juzgar ni decir que no podemos tomar. Eso no es lo que estamos buscando aquí, pero lo que sí es importante identificar es cuando ya ese consumo deja de ser específicos en momentos determinados y pasa a ser una necesidad. Entonces, volviendo con lo que dice la OMS, el alcoholismo, no es solamente las personas que toman hasta perder el sentido de lo que están haciendo, sino el vicio es un hábito. Entonces, si tenemos un hábito con el alcohol, la necesidad de tomar constantemente, aunque sea un poquito, pero es algo diario, tengo que hacerlo. Solo puedo celebrar si es así. O siempre que estoy triste, tengo que tomar. No sé hacerlo de otra manera. Ahí es la atención que necesitamos tener. Atención a nuestro comportamiento. Si hablamos del cigarrillo, creo que con el tiempo hemos evolucionado como sociedad. Antes, fumar generaba mucho más o daba esa sensación de poder, ¿no? Por publicidad, por las películas. Y hoy la cosa ha cambiado un poco. Hay bastante información sobre los daños que esas sustancias generan en nuestro cuerpo. Hay cierta concientización, pero nuevamente, igual las personas lo hacen todavía. Si hablamos de los juegos, que pueden ser físicos o bueno, ahora juegos digitales también. Nuevamente como el alcohol, no es algo malo necesariamente, dependiendo de cómo se usa. Está bien, es un momento del tiempo de distracción, salir un poco de la rutina, pero dependiendo de su intensidad, de la dependencia que se genera, también puede ser algo que cambie completamente el comportamiento, el pensamiento, el físico de una persona. Y bueno, y quizás, no nos podemos olvidar de quizás del vicio que tenemos quizás un poquito todos con la comida. Entonces, ¿será que siempre comemos por la necesidad, porque tenemos hambre, o exageramos, o siempre tenemos que ir un poquito más allá? Sabemos que el azúcar, por ejemplo, tiene una capacidad de adicción como la cocaína. Entonces, también es algo para estar pendiente. Y vuelvo a repetir, significa ya no comamos, no, estamos en proceso, pero tengamos cuidado o tengamos atención cómo es la forma de hacerlo. Vamos a hablar más adelante que eso finalmente es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, hablando de todo eso, de todos esos vicios, repito nuevamente que es ese hábito que se convierte en una adicción, tolerancia y abuso, sea físico y o psíquico. Cuando ya entramos en la parte espiritual, sabemos que el vicio tiene un perjuicio al progreso espiritual de uno, así como abrevia la vida corporal. Pero si decimos, bueno, eso puede abreviar ese cuerpo, esa vida corporal. Uno puede decir, y quizás ya hemos escuchado de todos o ya hemos dicho,
Bueno, pero ese cuerpo es mío y hago lo que quiero con él. Yo decido, es mi libre albedrío. Yo estoy haciendo lo que me da la gana y no importa. Bueno, realmente, cada uno tiene el libre albedrío y puede hacer lo que quiera. Pero cuando pensamos de esa forma, que el cuerpo es mío y yo hago lo que quiero, estamos demostrando cierto irrespeto al proceso divino. Porque recordemos que cuando se crea ese cuerpo material, es para que sirva como una morada temporal para el espíritu. Entonces el espíritu tiene que venir aquí, a ese planeta, en ese momento, porque tiene pruebas, tiene expiaciones que tiene que cumplir para que pueda avanzar en su proceso moral, espiritual, intelectual, y necesita un cuerpo finalmente. Él no puede venir aquí a pasar por ese planeta tan material sin un cuerpo material. Entonces, por eso, al principio, cuando hay la encarnación, recibe ese cuerpo y a través de esas leyes divinas lo mantiene y recibimos también ese sentido de conservación. Todos nosotros tenemos ese sentido de conservación, o por lo menos lo más básico de él. Uno quiere estar bien, uno quiere mantenerse sano de manera general. Entonces, si durante ese tiempo de vida somos fieles a esa conservación de nuestro cuerpo, vamos a tener el tiempo necesario de nuestro plan reencarnatorio. Vinimos para estar aquí más o menos tanto tiempo, para cumplir esas cosas. Si logramos conservar de la manera correcta, deberíamos tener el tiempo necesario para cumplir esa misión. Pero si se da al revés, ¿qué pasa? Nosotros vamos acortando el tiempo que tenemos aquí como materia. Finalmente el espíritu no muere, pero bueno, esa oportunidad que nos fue dada, que es la vida, va a ser un poco más corta. Entonces, de a poquitos, con esas cositas que vamos haciendo, podemos acortar ese tiempo. Entonces, sí, realmente el cuerpo es la responsabilidad de cada uno, pero significa mucho más, o está involucrada en algo mucho más grande de lo que es simplemente eso. Y entonces, hablando de cómo, de los efectos que hacemos a nuestro cuerpo, y hablando de vicios, esas adicciones, volvamos a reflexionar. ¿Será que todos los vicios son materiales? ¿Será que simplemente es eso? Bueno, soy adicto o soy viciado en comer, en tomar, en fumar, en jugar. ¿Será que solo eso? O, la verdad, también están los vicios morales. Los vicios materiales son más perceptibles, es más fácil, tangible identificarlos. Ya los vicios morales pueden estar encubiertos por esos sentimientos que suelen ser aceptos, o que bueno, sabemos que no son buenos, pero todos somos así. Y sí, no somos perfectos. Si estamos aquí ahora encarnados, es porque tenemos un montón que aprender. Todavía tenemos varios sentimientos, varios pensamientos que no son los perfectos. Pero esos defectos terminan siendo un posible embrión del vicio. Vamos aceptando, ay, es que así soy, es difícil cambiar, pero en la verdad podemos estar viciados, adictos a ciertos sentimientos. Para hablar de algunos, pocos, hablar mal de alguien, de otras personas, la envidia, la vanidad, el orgullo, ni hablar de la intolerancia, del egoísmo, bueno, de muchas cosas que tenemos todos nosotros como personas de espíritus imperfectos, pero que pueden ser vicios. Y los vicios morales tienen esos mismos efectos de los vicios materiales. Podemos sentirnos bien haciéndolo,
podemos sentirnos bien hablando de alguien, pero finalmente nos estamos alimentando, estamos ingiriendo cosas que no hacen bien para nuestras emociones, para nuestro espíritu, ni para nuestro físico. Podemos decir ya también con esa visión de doctrina, que los vicios, podemos definir vicios como tendencias comportamentales y cultivo de valores que impiden o perjudican nuestro progreso espiritual, tales como ideas fijas, emociones y acciones negativas que nos desbalancean. Entonces, muchas veces, sin darnos cuenta, podemos empezar a desarrollar ciertos comportamientos que son autodestructivos, que pueden estar banalizados o presentes, tan presentes en nuestro día a día, que no nos damos cuenta que finalmente son cosas que nos hacen bastante mal y nos van retrasando ahí en ese progreso, en esa búsqueda que tenemos. Si estamos aquí todos, de manera consciente o inconsciente, queremos pagar deudas, queremos evolucionar, subir ni que sea un escaloncito. Entonces, eso nos puede hacer con que ese camino sea un poco más largo, ¿no? Y Kardec ya preguntó en el libro de los espíritus, de entre todos los vicios, ¿cuál puede considerarse la raíz de todos los otros? Y los espíritus respondemos que ya muchas veces nos han dicho, es el egoísmo. De él deriva todo el mal. Estudiad todos los vicios y veréis que en el fondo de todo está el egoísmo. Si paramos para pensar, todos los vicios, todas las acciones que vemos ahora, algunas que nos pueden incomodar, otras que a veces ni nos damos cuenta que están mal. Si paramos a reflexionar bien, el egoísmo está ahí. Uno pensando en uno mismo. Por lo que habla, por lo que piensa, las acciones que hacen, o lo mismo los excesos, todo lo que está por detrás de eso es el egoísmo. Y los espíritus complementan. En vano los combatiréis y no conseguiréis extirparlos hasta que no hayáis atacado el mal en su raíz, hasta que no hayáis destruido la causa. Por lo tanto, que todos vuestros esfuerzos tiendan a ese objetivo, porque él es el verdadero cáncer de la sociedad. Cualquiera que desee aproximarse desde esa vida a la perfección moral, debe extirpar de su corazón todo sentimiento de egoísmo, porque el egoísmo es incompatible con la justicia, el amor y la caridad. Neutraliza todas las otras cualidades. Entonces, si queremos mejorar, debemos destruir lo que genera todo, que es el egoísmo. Y bueno, sabemos que no es una tarea fácil, ¿no? Es difícil, exige esfuerzo de cada uno de nosotros. Todos tenemos, en mayor o menor medida, egoísmo dentro de nosotros. Todavía tenemos. Y por eso estamos todos juntos en eso de evolucionar, de hacer la reforma íntima. Es así que podemos lograr cambiar algo dentro de nosotros a través del autoconocimiento y de esa transformación y esa reforma que nos brinda, que nos muestra la doctrina. Sin el autoconocimiento muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, de lo que está ahí por debajo de muchos sentimientos que tenemos. Y es como dijeron los espíritus, nunca vamos a acabar con algo si no acabamos con la raíz de esa situación. Entonces, el egoísmo es la grande, o ese gran vicio que tenemos y que necesitamos ir cambiando. Y ahí Kardec entonces sigue preguntando, fundándose el egoísmo en el sentimiento de interés personal, parece muy difícil extirparlo completamente en el corazón humano.
llegará a conseguirse en algún momento. Y los espíritus dicen que a medida que los hombres se ilustran sobre las cosas espirituales, dan menos valor a las cosas materiales. Además, es preciso reformar las instituciones humanas que lo mantienen y excitan. Esto depende de la educación. Entonces, cuanto más evolucionamos intelectualmente, moralmente, más nos alejamos de esas cosas mundanas, superficiales, materiales. Y uno también puede parar y pensar, uy, pero mira cómo está el mundo, mira cómo está este planeta, está mal. ¿Cómo vamos a cambiar algo? Está todo equivocado. Pero la evolución individual lleva a la evolución del colectivo. Si yo digo, mira, yo no sé los demás, pero yo voy a cambiar. Y si cada uno aquí, online, presencial, piensa lo mismo, vamos a tener un grupo cambiado, un grupo completo. Entonces, ese cambio macro institucional no se da por completo antes que exista un cambio a nivel individual. Y es ahí que entramos con nuestra responsabilidad. Y por eso estamos hablando tanto de autoconocimiento, de reforma íntima. Nuestra capacidad de cambiar el todo es cambiándonos a nosotros mismos. Y justamente en el capítulo 17 del Evangelio según el Espiritismo hay una partecita que dice, se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas tendencias. Entonces, el verdadero espírita no es solo el espírita que viene a las charlas los sábados, que hace el Evangelio en el hogar, es quien intenta y se esfuerza realmente para ese cambio. El espírita no es el que cambió completamente. El espírita no es el que es necesariamente perfecto. No comete ningún error, no tiene ningún sentimiento malo. Si un espírita fuera así, no estaría aquí, ya estaría en otro lugar. Un verdadero espírita entiende las necesidades y busca y se esfuerza por el cambio. Se va a resbalar, se va a caer muchas veces, pero es cómo se va volviendo más fuerte ante tantas cosas que van saliendo en la vida, en el día a día, en las cosas. Todo ese esfuerzo es muy meritorio. Y bueno, no podemos hablar de vicios sin hablar de las virtudes. La virtud es la antítesis del vicio. En el libro de los espíritus, todas las virtudes tienen su mérito porque todas son señales del progreso en el camino del bien. La virtud más meritoria es la que está fundada en la caridad más desinteresada, el opuesto del egoísmo. La virtud en su más alto grado encierra el conjunto de todas las cualidades esenciales que constituyen el hombre del bien. Ser bueno, caritativo, laborioso, sobrio y modesto son las cualidades del hombre virtuoso. Entonces, aquí si traemos ese concepto físico, dos cuerpos no ocupan un mismo lugar en el mismo tiempo. Pensemos, hagamos el paralelo para una emoción, un pensamiento. No podemos tener dos emociones opuestas al mismo tiempo. Entonces, ahí es donde o cómo ocupamos nuestra mente y nuestro corazón. Si yo estoy ocupándome de hacer la caridad, de ser bondoso, de ser paciente, de ser benevolente, no hay espacio para hacer el mal, no hay espacio para ser egoísta. A veces encontramos un espacito, pero vamos dejando menos espacios y así vamos ocupando la mayor parte de nuestro tiempo con esas otras cosas.
con esos otros sentimientos. El vicio es el antónimo de la virtud. El vicio impide el desarrollo de la virtud. Es un comprometimiento moral y físico. Los vicios nos inducen al suicidio inconsciente. Las virtudes abren el camino, mientras que los vicios cierran su entrada. Entonces, es eso, es trabajando en esa caridad desinteresada, es buscando que vamos hacia adelante en ese camino, en esa ruta que estamos trazando, que estamos diseñando en nuestra vida. Pero ahí nuevamente podemos pensar, pero eso es algo individual. Yo decido solo, yo como individuo, nadie más va a decidir eso por mí, si voy por aquí, si voy por allá, qué hago yo, qué no hago. Y en la pregunta 459, Kardec preguntó, ¿influyen los espíritus en nuestros pensamientos y acciones? Y los espíritus dijeron, bajo este aspecto, su influencia es mayor de lo que creéis, porque a menudo son ellos quienes os dirigen. Entonces ahí podemos pensar, bueno, quizás no soy yo solita que tomo esas decisiones, que defino todo. Y es de ahí que entonces conectamos los dos puntos de esta charla. Estábamos hablando de los vicios, ahora entramos a la obsesión. Entonces, nuevamente, entendamos conceptualmente qué es la obsesión. Diccionario nuevamente. Es una perturbación anímica producida por una idea fija o recurrente que condiciona una determinada actitud. Entonces, algo que uno no puede apartar de su mente, de sí. En la psicología dicen que son pensamientos o impulsos que son recurrentes y que el sujeto considera intrusos y que provocan un malestar significativo. Entonces, no tiene un sentido muy positivo, ¿no? Habla de malestar significativo. Entonces, la psicología entiende esa obsesión como esa condición mental de esos pensamientos importunos y que suelen extender y que son esas ideas fijas que llevan a la persona a estar concentrada en eso al extremo, quizás. Y si entramos entonces en la doctrina espírita, que habla de la obsesión, que es el dominio que algunos espíritus ejercen sobre ciertas personas. Se produce exclusivamente a través de espíritus inferiores que pretenden dominar, pues los espíritus buenos no imponen ninguna coacción. Entonces, en la visión espírita es un proceso de que una mente subordina a la otra, asimilando sus sugestiones, pueden perder su capacidad de razonamiento o su voluntad. Y es importante tener que son siempre espíritus inferiores. ¿Qué son espíritus inferiores? ¿Necesariamente espíritus malos? No, pero son espíritus que todavía están muy conectados a esto, a la materia, a esos pensamientos terrenales, a lo que se da aquí, en la Tierra. ¿Y cómo se da eso? Entonces, estamos hablando de esa obsesión. Creo que esa imagen demuestra bien. Toda obsesión es proveniente de la perfecta sintonía entre el agente perturbador y el paciente perturbado. Por comunión mental en la misma línea vibratoria o por la identificación idealista de las corrientes de pensamiento. Entonces es necesario que en algún momento haya ocurrido esa sintonía. Puede ser algo que se dio momentáneamente o puede ser hasta esa conexión que se dio en existencias pasadas, por ejemplo. Pero hubo una sintonía en algún momento. Entonces, tengamos en cuenta que se necesita estar en ese mismo patrón vibratorio, la misma corriente mental, para que la conexión
se dé. Nosotros somos antenas, básicamente. Emitimos y recibimos ondas vibratorias todo el tiempo. Entonces, si nuestra antena vibra una frecuencia más baja, se va a conectar con otra antena que también vibre en la misma frecuencia. Es como una radio, vamos a prender el radio, definimos cuál es la frecuencia que queremos para que con esa definición recibamos esas ondas de esa frecuencia. Nosotros somos iguales. Nosotros definimos cuál es nuestra frecuencia y con eso, con quiénes nos vamos a conectar. Un ejemplo, que estábamos hablando de hablar mal, un vicio, hablar mal. Si a mí me encanta hablar mal de las personas, me siento bien así. ¿Con quién voy a hablar? ¿Con alguien que no le gusta? No, porque esa persona no me va a escuchar. Me va a decir, no, yo no te quiero escuchar. No, yo voy a buscar a una persona que también le guste, porque ella sí me va a escuchar y de hecho me va a contar otras cosas y nos vamos a alimentar de esa necesidad que tenemos. Hay una conexión. Por eso estamos juntos. Entonces hay esa frase que siempre escuchamos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y Divaldo la adaptó. Dime lo que piensas y te diré con quién caminas. Y es eso. ¿Qué estoy pensando? Bueno, va a depender de eso, quién va a estar conmigo. Sabemos que los espíritus están todo el tiempo en todos los lados. Con nosotros, sea aquí en el centro, en la casa, en el trabajo, en la calle. Y bueno, y ahí nuestra antena nunca se apaga. ¿Quién vamos a conectar con nosotros? ¿No? Depende de nuestro pensamiento. ¿Y cómo se da la obsesión? Nosotros siempre pensamos en el espíritu encarnado, en el espíritu desencarnado, y el espíritu desencarnado es un obsesor a una persona encarnada. Pero también se puede dar al revés. O también se puede dar de un encarnado hacia otro encarnado. O de un desencarnado hacia otro desencarnado. Las formas de conexiones son variadas. Hay muchas combinaciones posibles. Y se puede hacer una obsesión desde la más simple, que es esa incapacidad de desembarazarse de una idea, hasta obsesiones que es la paralización del propio pensamiento, que es lo que llamamos de fascinación, o la restricción de la propia voluntad, que es la subyugación. Entonces, nosotros, encarnados o desencarnados, somos espíritus. Teniendo un cuerpo o no teniendo un cuerpo, tenemos un pensamiento, emitimos ondas y hacemos la atracción de lo que sea. Entonces, no tiene que necesariamente ser de un espíritu desencarnado hacia un espíritu encarnado. Esas combinaciones son las más variables porque se da de la misma forma. ¿Y cuáles son las causas de la obsesión? Pueden ser las más diversas y van a variar de acuerdo al carácter del espíritu. Puede ser por una venganza. Y ahí, cada una de esas causas, por ejemplo, si paramos a reflexionar, pensamos, puede ser de cualquier lado, puede ser encarnado, desencarnado, al revés, los dos encarnados, los dos desencarnados, todo eso es posible, sea por venganza, sea por envidia, desafectos del pasado o del presente, orgullo, el deseo simplemente de hacer el mal, o la sintonía. Y entonces sí conectamos esos dos temas de nuestra charla de hoy, de esta reflexión, vicios y obsesión. Los conectamos a través de esta sintonía, básicamente en la mayoría de los casos. La obsesión siempre es practicada por espíritus inferiores que procuran dominar. Los buenos espíritus no nos coaccionan, aconsejan,
combaten la indiferencia de los malos y si no les escuchan, se retiran. Los malos, por el contrario, se aferran a aquellos a quienes puedan hacer sus presas. Son siempre espíritus inferiores. Y los espíritus buenos simpatizan con los hombres de bien o susceptibles a mejorarse. Y los espíritus inferiores con los hombres viciosos o que pueden llegar a hacerlo. Y de aquí su adhesión resultado de las semejanzas de sensaciones. Entonces es eso, espíritus que todavía están muy apegados al plano físico, a esas sensaciones materiales, químicas, y que creen que todavía necesitan esas sensaciones, sea de ingestión de algo, sea de alguna acción, y lo que genera, la sensación que genera esa acción, todavía están muy apegados a eso. Y cuando estamos hablando de sintonía, van a buscar personas que sintonizan de la misma forma para que puedan recibir y sentir lo que están buscando. Nuevamente, estamos cercados por espíritus todo el tiempo y con eso vamos definiendo con quién nos vamos conectando. Si hay un espíritu desencarnado, es un ejemplo, que le encanta fumar, le encantaba cuando estaba vivo, fumaba un montón. Y cree, y bueno, todavía está tan conectado a ese plano, a las cosas materiales, que cree que necesita todavía atender a esa adicción. Él va a buscar una persona que no fuma o que no están susceptibles a hacerlo, no, porque esa persona no tiene lo que está buscando él. Pero si hay una persona que fuma, esa persona es mucho más probable que ese espíritu se va a conectar con esa persona porque ellos están sintonizados en una cosa, en algo. Entonces, de ahí, por eso vamos a equivocarnos, sí, vamos a hacer cosas que podemos conectarnos con espíritus o que no queremos hacer eso, pero no nos gustaría conectarnos con espíritus que están en esa sintonía. También puede pasar. Pero ahí, por eso es que estemos siempre vigilantes, siempre atentos, porque si hay algún momento de error que va a pasar, podamos identificar y volver a conectarnos con algo bueno. Si yo tomo una copa de vino en una cena, en alguna cosa, ¿yo voy a tener un espíritu obsesor que es alcohólico? No, no es eso necesariamente, no es así que sucede. Por eso al principio hablábamos, tengamos cuidado y entendamos qué está por detrás de nuestras acciones y cómo estamos vibrando en esas acciones. Di el ejemplo del cigarro, pero bueno, pueden ser otras cosas, pueden ser esos vicios morales que estamos hablando, que son espíritus que sienten esa sintonía y se van conectando con nosotros. Y recordemos que también muchas veces, los vicios no necesariamente son al acaso. Estamos aquí para pagar deudas y bueno, esa puede ser una. Venimos susceptibles a eso para justamente superar esa prueba. Entonces, bueno, nunca sabemos exactamente la razón o lo que está por detrás de eso, pero la ruta es siempre una y es siempre la misma. Pensar positivo, el amor, el perdón, la benevolencia, orar y vigilar. Siempre es la máxima. Y ya casi terminando, Kardec dijo que el hombre no raramente es obsesor de sí mismo. Ese intuirse de sentimientos negativos, repetitivos, que van originando procesos
patológicos, físicos y espirituales. Nosotros tenemos esa capacidad también. Entonces, nuevamente, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestras vibraciones son bien importantes para ese proceso nuestro de evolución y de conservación también. Y ahora sí, para terminar, para asegurar el libramiento es necesario conducir al espíritu perverso a renunciar a sus malos designios. Es menester hacer nacer en él el arrepentimiento y deseo del bien, con ayuda de instrucciones hábilmente dirigidas en evocaciones particulares hechas con la mira de la educación moral. Entonces puede tenerse la doble satisfacción de librar a un encarnado y de convertir a un espíritu imperfecto. Entonces esa es una parte en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 28. Hay una parte dedicada a oraciones y hay algunas dedicadas para los que sufren obsesiones o para los obsesores. Y bueno, y recordamos que todo eso se conecta con nuestro emocional, nuestro físico. Tenemos que estar atentos y si necesitamos algún tipo de ayuda, cuando estamos hablando de vicios, muchas veces el físico está afectado, entonces se necesitan también ayudas físicas para salir de eso. Nunca nos olvidemos, en cualquier situación, ora y vigilia. Esa es la máxima, eso es lo que realmente nos ayuda en cualquier situación que estemos, en cualquier vibración, en cualquier momento que sentimos que nos equivocamos, orar, vigilar, siempre nos ayuda. Eso es la reflexión de hoy. Muchísimas gracias a todos. Voy a hacer la oración final. A los que están conectados, terminando la oración final, vamos a desconectar el Zoom y seguiremos aquí presencialmente porque vamos a hacer el pase. ¿Ok? Entonces, agradecemos a la oportunidad que tuvimos de estar aquí, presentes y reunidos con nuestros amigos espirituales, para acercarnos cada vez más a las palabras divinas, al aprendizado, a la ruta de la luz. A los espíritus que necesitaban ayuda, que estuvieron presentes, buscando una salida, buscando esa luz, que puedan ser abrazados por el amor y por el bien que estamos emanando en ese momento. Que esa luz, que esas buenas vibraciones nos acompañen en todos los momentos, que nos ayuden a ser fuertes, a resistir, y cuando caigamos, que podamos levantarnos. Que así sea. Gracias.